Estimados hermanos y amigos, en esta noche, una vez más con ustedes, después de finalizada la serie de mensajes acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, en esta noche vamos a hablar de un libro que tiene mucha similitud por su lenguaje y por sus profecías, con la única diferencia que el libro de que vamos a hablar, el libro de Daniel, hay muchas cosas que ya son historia, porque ya se cumplieron en el pasado. Y según la escuela de interpretación clásica, conocida como dispensacionalista, entienden que de Apocalipsis solo se han cumplido los primeros 3 capítulos y luego todo está en suspenso y se cumplirá de una forma acelerada en la postrimería del tiempo. Pero hay una gran similitud. Hay un libro titulado Daniel y el Apocalipsis, escrito por Sun-Shin L. Barr, que habla claramente de esta similitud que hay entre ambos escritos, entre ambos libros. En esta noche vamos a analizar los primeros 8 versos del capítulo 7 de Daniel, que tiene una gran similitud con el capítulo 2 y el capítulo 8, que cuando lo analizamos revelan la misma cosa pero con diferente figura, en diferente forma, pero significando lo mismo, ya que en el capítulo 2 encontramos la estatua que vio el rey Nabucodonosor y simboliza 4 grandes imperios, y en el capítulo 8 encontramos la figura de 4 animales diferentes que simbolizan lo mismo que simboliza este capítulo 7 de Daniel. Este capítulo comienza diciendo: en el primer año del rey Belsasar, tuvo Daniel sueños y visiones de su cabeza, y él contempló que los 4 vientos combatían en el gran mar, y vio subir del mar una bestia con la característica de león, pero con alas de águila. Y vio otra bestia que subía también del mar como un oso, que se levantaba más de un costado que del otro y tenía 3 costillas en su boca, y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Y una tercera bestia, semejante a un leopardo, tenía 4 alas en sus espaldas, alas de aves, y tenía 4 cabezas. Y una cuarta bestia, dice, diferente, según el verso 8, diferente a las otras bestias que había visto antes. Esta era una bestia fuerte y terrible, y tenía grandes dientes de hierro, y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Analicemos, hasta donde el tiempo nos lo permita, qué significan estas cosas de acuerdo a nuestro punto de vista y nuestra investigación. El primer año del rey Belsasar. Belsasar fue el último rey de Babilonia, del imperio babilónico. El imperio babilónico lo comenzó Nabopolassar en el año 612 antes de Cristo. Cuando murió Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor, Nabucodonosor entró entonces a ocupar el trono. Pero Nabucodonosor murió en el año 562
Y vino entonces su hijo Evil-Meroda, que es el que habla Segunda de Reyes, allá en el capítulo 25 y verso 27 del libro de Segunda de Reyes. Ahí está el nombre de este rey babilónico llamado hijo de Nabucodonosor, y este era Evil-Meroda. Pero Evil-Meroda fue sustituido por Neri-Grisal, conocido también como Nergal-Sarecer, y este a su vez fue sustituido por Labasi-Marduk, y Labasi-Marduk fue sustituido por Nabonidud, que era un general de la nobleza babilónica, y era el padre de Bersasal. O sea que Bersasal era nieto de Nabucodonosor, pero le llamaban su padre. Entonces, el primer año de Bersasal, según los historiadores, fue el año 550 a.C. Esa es la fecha que se da del primer año del gobierno de Bersasal, último rey de Babilonia. Pero estando allí Daniel, que era un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia, junto con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá, y con los otros tres jóvenes que hablan en el capítulo 3 de Daniel, conocido como Sadrach, Mesach y Abednego, nombre babilónico que le pusieron. Entonces, esos muchachos se destacaron, aún estando fuera de su tierra y donde habían creencias diversas y diferentes, decidieron mantenerse creyendo en el Dios verdadero. Y Dios comienza a revelarle el futuro de la humanidad, lo que iba a estar pasando en el mundo. Y estos jóvenes comenzaron a escribir lo que Dios estaba mostrando. Entonces dice que en su sueño él ve que el mar es combatido, o los cuatro polos están combatiendo el gran mar. La palabra mar, en el simbolismo de la escritura, simboliza el populacho, la masa desorganizada, la masa humana desorganizada, y los vientos simbolizan guerra. Indicando eso entonces que él está viendo aquí a las masas humanas desorganizadas y en guerra. Si buscamos el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1, dice allí: y vi una bestia que subía del mar, y esta bestia es el anticristo. Entonces el mar aquí representa el mundo y su populacho, el mundo y su gente, y de esa multidumbre, de esa multitud, es que va a salir el anticristo, que es el último intento de Satanás por gobernar al mundo y unificar la raza humana bajo un gobierno satánico. Es el último intento, lo ha hecho a través de los imperios y han masacrado y han hecho todo lo que le ha dado su gana, pero no han podido consolidar el imperio que Satanás ha soñado, y sabe que no lo va a lograr, pero persiste. Es un perseverante en el mal. Bien, entonces Daniel en su visión ve que de ese mar sale una bestia con característica de león. El león es el rey de la selva, conocido como el rey de la selva. Y si usted le pone ala, le da poder y velocidad. Nabucodonosor era el rey de reyes en la tierra porque era un imperio mundial. Todo el mundo estaba bajo él, por eso aparece aquí como un león, el rey de los animales y él el rey de los hombres. Pero dice que él estaba mirando hasta que le quitaron sus alas y fue puesto en tierra y se levantó en nieta como hombre y se le dio corazón de hombre. Algunos estudiosos dicen que esto se debe al cambio que recibió Nabucodonosor con aquella experiencia que tuvo al ser sacado del palacio y llevado realmente a comer hierba al campo. Y cuando él declara en el capítulo 4 de Daniel, verso 2, donde dice: conviene
que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso quiere decir entonces que el rey Nabucodonosor cambió de actitud. Por eso dice aquí que se puso en nieta sobre sus pies a manera de hombre. Eso indica que el salvajismo que había en él cambió. Ahora es un creyente y testifica del cambio que se operó en su vida por la experiencia que tuvo con el Dios único y verdadero. La otra bestia, la que aparece aquí, está representada por un oso. Y este oso se levanta más de un costado que del otro. El oso es un animal lento, fuerte y seguro. Entonces, esto nos enseña aquí. Y pertenece, simboliza o representa al imperio de Medos y Persa. Se levantaba más de un costado que del otro. Y eso simbolizaba que los persas iban a ser más poderosos que los medos. Y estaban gobernando juntos, pero el de los persas creció con el rey Ciro, creció por encima de lo que crecieron los persas, y sí, fue un solo reino. Entonces, este gobernante, Ciro, rey de Persia, que es muy mentado entre los judíos porque favoreció a Israel en su gobierno y mandó a reconstruir la ciudad y el templo, y fue una bendición para los judíos que estaban en cautiverio. Entonces, dice que este oso tenía 3 costillas en su boca. Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Los estudiosos dicen que las 3 costillas que tenía en la boca representan a Egipto, Babilonia y Lidia, que habían sido vencidos por el oso medo-persa. Levántate y devora mucha carne. Eso es lo que pasa en la guerra. Como decía D'Alembert, la guerra es el arte de destruir a los hombres y la política es el arte de engañarlo. Entonces, esta gente en la guerra son bárbaros, son bestiales, por eso aquí aparecen simbolizados por bestia. Mientras que en el capítulo 2 de Daniel, que quizá hablemos de él un día de esto, aparece allí una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, a los brazos y muslo de bronce y los pies de hierro y barro cocido. Aquí presenta el esplendor de estos imperios y gobernantes, pero aquí en Daniel presenta la parte interior, la bestialidad de estos reinos. Mientras que presenta el esplendor de ellos, la parte de afuera, en el capítulo 2, aquí en el capítulo 7 ahora habla de lo que hay dentro de ellos, la bestialidad que encerraban en su corazón. Entonces este oso, a paso lento pero seguro, realmente conquistó el mundo en su tiempo. La tercera bestia, que según los estudiosos equivale al imperio de Alejandro Magno, al imperio griego de Alejandro Magno, dice que esta bestia era semejante a un leopardo. Tenía 4 alas de aves y tenía 4 cabezas. Eso también es simbólico. ¿Qué simboliza esto? El leopardo es el animal más rápido que hay en la selva. Y si usted le pone ala, lo convierte en súper rápido. Y eso habla de la velocidad y el poco tiempo que tomó Alejandro Magno para conquistar el mundo. Se dice que en 11 años conquistó desde Macedonia hasta la India. En 11 años. Un joven de 20 y pico de años. Entonces por eso lo pone aquí representado con un leopardo, representando la velocidad que imprime ese animal, y poniéndole ala lo convertimos en súper rápido. Y habla de la velocidad de esa conquista. Tenía 4 cabezas.
indicando que ese reino iba a ser un reino dividido y que iban a salir de allí 4 gobernantes. Cada cabeza de esta pertenece o significa, simboliza un gobernante. A la muerte de él, de Alejandro Magno, se cumplió esta profecía, porque de allí salieron los 4 generales, se dividieron el reino, cada cual tomó una parte y la gobernó cada cual a su manera. Ahí estaba Mesimo, estaba Casandro, Lisimaco y estaba Ptolomeo. Los Mesimo dicen los Seleucida. Entonces, esta gente gobernaban, los Ptolomeos gobernaron la parte de Egipto, los Seleucida gobernaron la parte de Siria, los Casandro gobernaron a Macedonia, y así sucesivamente, cada cual cogió una parte del reino. Pero ya estaba profetizado que ese imperio se dividiría en 4 tanto, cuando la bestia que era Alejandro Magno, pues se quitara del medio o falleciera. Sus generales se dividirían el imperio, y así fue. La 4ª bestia, una bestia, dice Daniel, diferente a toda la que había visto antes, y dice que era espantosa y terrible, y dice que tenía dientes grandes como de hierro. Pero dice más, dice, y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. Pero mientras estaba yo mirando, de entre los 10 cuernos, salió un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, y desaparecieron 3 de los 10 cuernos originales. Analicemos brevemente esta bestia. Representa esta bestia al Imperio Romano. Aquí habla de que era una bestia diferente a las demás. En su estructura, en su forma, era diferente a las otras 3 bestias que hemos venido analizando. ¿Qué había de diferencia en esta bestia? Dice que era espantosa y terrible. Pero dice que tenía unos dientes grandes de hierro, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. ¿Qué quiere decirnos esto de esta bestia? En primer lugar, era diferente en formación, era diferente en su forma de actuar de todas las otras bestias. Pero hay algo que queremos destacar aquí. Dice que tenía 10 cuernos. Eso indica que se iba a dividir en 10 partes. Y esto es lo mismo que señalan los 10 dedos de la estatua que vio Nabucodonosor. Por eso es que ambas cosas significan lo mismo. Los 10 dedos, porque la parte de la cabeza de oro representaba el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representaban a los medos persas. El bronce del vientre representaba el imperio griego. Y la pierna, en parte de hierro, en parte de barro cocido, representaba el imperio romano. Entonces, aquí vemos que el hierro representa la dictadura, el barro representa la flexibilidad o democracia, y lo que no se podía hacer en los otros imperios de apelar a un tribunal superior, que cuando se daba un veredicto que no convencía a los abogados, apelaban a un tribunal superior. En Roma se podía hacer esto, pero en los otros regímenes que habían, y ninguno, eran ley, batuta y constitución. Pero ya Roma tenía una ley, y esa ley le daba alguna oportunidad a los ciudadanos para que ellos pudieran apelar a un tribunal superior. Entonces, aquí habla de 10 cuernos. Un cuerno simboliza reino, y que se iba a dividir en 10 partes. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, encontramos que las 2 piernas simbolizan el imperio romano, y habla de que iba a ser un imperio dividido. Pero todos sabemos que el imperio romano se dividió en imperio romano occidental
e Imperio Romano Oriental, una capital para Constantinopla para uno y Roma para el otro. Esa fue la primera división, pero ya en el año 476 se dividió por completo, prácticamente dejó de ser. La caída del Imperio Romano, eso es 476 después de Cristo. Bien, 10 cuernos. Habla que 10 reyes iban a salir de ese reino. En el año 1959, ya el reino dividido, se unieron lo que se llama el mercado común europeo. 10 naciones que pertenecían al Imperio Romano y fueron 10 reinos diferentes, 10 gobernantes diferentes. Cada cuerno de eso de la bestia simbolizaba un gobernante. Y allí estaba Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Luxemburgo e Italia. 10 naciones que formaban el mercado común europeo. Y ya Daniel había dicho que tratarían de unirse por medio de alianzas humanas, pero como el barro y el hierro no se unen, así ellos tratarían de unirse, pero no se unirían. Ya se están separando, ya Inglaterra se separó del mercado común europeo. Ellos tienen una sola moneda, que es el euro, para toda Europa. Eso se llama mercado común europeo. Pero esos 10 cuernos simbolizaban eso, pero de en medio de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño y se fueron 3 de los originales. Algunos religiosos y también algunos escritores dicen que este cuerno pequeño que surgió fue el papado de Roma, porque cuando surgió el papado le entregaron 3 de los estados, que fue Roma, Lombardia y Ravenna, que se le entregaron al Papa. Entonces, de ahí que algunos escritores ubican a este cuerno pequeño, dicen que hablaba grandes cosas. Y cuánta blasfemia han dicho los papas en contra del cristianismo y cuántas persecuciones. Hay que ver la historia de la iglesia y ver que aún los papas modernos están tratando de cambiar la Biblia y están identificados con la inmoralidad, porque apoyan cosas que son inmorales y que son contrarias a la naturaleza, a lo que Dios hizo y formó. Entonces, de ahí que mucha gente dice que ese cuerno, pero ese cuerno realmente simboliza al anticristo. Cuando surgió Antíoco IV Epifanes, se puso Epifane porque creía que era un dios. Porque el término epifanía en griego lo significa la aparición de un dios. Y él creía que él era un dios. De tal manera que profanó el templo en Jerusalén. Para los judíos los cerdos son inmundos. Y él sacrificó una puerca en el templo, y para los judíos los ídolos son inmundos, los falsos dioses, y él edificó un altar y una estatua de Zeus, el dios de los griegos, también en el patio del templo en Jerusalén. De ahí que viene la historia de los macabeos. El sacerdote judío Matatías y sus hijos se sublevaron y se fueron a la montaña a pelear en contra de lo que se estaba haciendo, la profanación del templo. Y lograron derrotar a Antíoco, por eso se llaman los macabeos, palabra hebrea que quiere decir martillo. Y eran los golpes severos que le daban los macabeos en guerra de guerrilla al ejército de Antíoco IV Epifanes. Entonces, encontramos que esta bestia última dice que la sobra hollaba con sus pies. Los romanos, cuando conquistaron a Cartago, los cartagineses, la valiente cartaginés, los romanos
duraron mucho tiempo sitiando la ciudad y no pudieron entrar. Pero el día que entraron, tumbaron todo lo que había y araron la superficie de la ciudad. Entonces dice que las obras, lo que quedaba, lo hollaban con su pie. Araron la superficie de la ciudad en represalia por no haberse entregado a ellos fácilmente. Los cartagineses lo resistieron por mucho tiempo. Entonces, en represalia a eso, pues destruyeron la ciudad de Cartago, pegaron fuego a una torre que estaba llena de gente que se refugió allí, y destruyeron la ciudad y araron la superficie. Dice aquí que ella, una bestia con diente de hierro, habla de la forma de cómo destruía a sus oponentes, a sus adversarios, a sus enemigos. Pero también no solamente eso, sino que las obras la hollaba con sus pies. Y eso fue lo que hicieron con los cartagineses. Y lo que hicieron con mucho pueblo, que para demostrar su poder y para infringir miedo a los otros reinos, para que en vez de hacerle frente, se unieran a ellos pacíficamente, entonces hacían este tipo de crueldades, como lo hacían también los ninivitas. Los ninivitas, para ellos infligirle temor a las otras naciones, a los que ellos vencían, ellos tenían un grupo de verdugos que ponían a la gente con los brazos abiertos, amarrados en 4 estacas, y venía uno con una cortapluma afilada y le quitaba el cuero pulgada por pulgada, vivo, a las personas, y tendían el cuero de esa persona en el muro de la ciudad. Y a las mujeres le abrían el vientre y le metían un gato vivo y le cosían el vientre con un gato vivo en el vientre. Eso era de las crueldades de los ninivitas. Pero fue que cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, Jonás no quiso ir, porque Nínive le había hecho mucho daño a su nación. Y él se lo dijo al Señor: por eso no quería yo venir. Yo conozco como tú eres, y no quería venir por eso. Entonces Jehová le dijo: pero ¿qué te pasa? ¿Tuviste tú amor y sentimiento por una simple matita de calabaza que yo hice, que no fuiste tú que lo hiciste, porque nació en la noche y el día murió? Y no iba yo a tener piedad de Nínive, una gran ciudad que tiene más de 120.000 habitantes que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pero Jonás no entendía nada de eso, porque el patriotismo que había en él lo había cegado para no comprender lo que era misericordia de Dios. Entonces, volviendo aquí al libro de Daniel, y estamos ya finalizando, encontramos aquí en este verso 8 a esta horrible, fuerte y desmenuzadora bestia que simboliza el Imperio Romano. Ya recapitulando, dijimos en principio que la primera bestia representa el imperio de Nabucodonosor, la segunda bestia, el león, representaba a Nabucodonosor, la segunda bestia, el oso, a los medos y persas, el leopardo con ala al imperio griego, y por último la bestia diferente a las demás, representando el imperio romano y sus divisiones, y tratar de unirse por medio del mercado común europeo, y que a la larga le darán su apoyo al anticristo hasta que se ponga a trono, como dice Apocalipsis a Daniel capítulo 7 y verso 13 en adelante, que se pusieron trono y fueron reunidos millares de millares y millones de millones, y el juez se sentó a juzgar. Y estuve mirando hasta que vino uno semejante al Hijo del Hombre, y se lo hicieron sentarse allí a la mano derecha, y a él le fueron entregados todos los reinos de la tierra, a él y al pueblo de los santos, a los creyentes, a los cristianos, para gobernar de una vez y para siempre, y acabar con la maldad, la injusticia, la violencia y la inmoralidad que hay sobre este planeta. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta una próxima
ocasión, su hermano Gabriel Beltré.